permitidme decir que estamos hablando de medidas para reorganizar el sistema de cuidados. Eso supone, según la OCDE, un 41% del PIB español actualmente. O sea, estamos hablando de algo que nos permitiría tener una economía más robusta y más solvente. Para que podamos hablar después de las medidas, como planteabais la pregunta de si es viable, planteo solamente dos pequeñas medidas que podrían ayudarnos a entender de dónde saldría el dinero. La primera tendría que ver con un impuesto a las grandes fortunas que hable de la corresponsabilidad de los que más tienen con el conjunto de la población. Si seguimos el ejemplo de Francia, una cosa que parece bastante coherente y de sentido común, en Francia se recauda el 0,23% del Producto Interior Bruto con un impuesto a las grandes fortunas, porque llevarse el capital a Suiza es fácil, pero no tanto una mansión. Segunda medida, combatir el fraude fiscal, que no pasa por incrementar los impuestos, muchísimo menos para las pequeñas y medianas empresas o para el conjunto de la población, sino simplemente con reorganizar los servicios o la capacidad que ahora mismo tenemos para perseguir el fraude. Fijaros que solamente el 20% de la plantilla de inspectores fiscales, solo el 20% se dedica a las grandes fortunas, que son responsables del 70% de la evasión fiscal. Con situarnos a la media de la Unión Europea en recaudación fiscal, tendríamos 92.000 millones de euros disponibles. Creo que es bastante coherente, que se puede hacer y ayudaría a una economía más eficaz. Tengo que pedir brevedad, adelante. La verdad es que el papel lo aguanta todo, más, en economía más todavía, es decir, tú haces planteamientos económicos y se sostienen, ¿no? El problema es cuando tienes luego que gobernar. Yo no conozco ningún solo ministro de Hacienda, ni un solo presidente del gobierno de este país, ni de Europa, que esté a favor del fraude fiscal, ni uno, ¿eh? Es decir, que hay un montón, ni uno, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no es tan fácil. Es decir, tiene el control de la economía, el control de los flujos, el control de lo que es las irregularidades, ¿no? De los fraudes fiscales tiene un aspecto arriesgado, es que puede ser disuasorio en los dos extremos, ¿no? Es lo mismo que la carga impositiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que si fuera tan fácil apreciar Irene, pues lo hubieran hecho. Y entonces en Alemania existe fraude fiscal. Francia es una de las economías más ineficientes de la Unión Europea, con unos problemas de enorme gravedad que el primer ministro, que es un crack, por cierto, mira que es socialista y no me importa hablar bien de él, ¿no? Es un tipo que tiene muy claro lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, claro, perseguir el fraude fiscal, si puedes coger y decir, oiga, yo voy a poner un impuesto a grandes fortunas, se te van fuera y han desaparecido. ¿Dónde están? Mira, un comentario muy breve, Alberto, y acabo. Sí. Mira, en Bélgica, como es ineficiente, Ford se cansó y cerró la planta de Bélgica, 2.500 personas a la calle, eso sí los indemnizó, ¿eh? ¿Y qué pasó? Se acabó la historia. Fíjate en dos ejemplos muy pequeños. En Inglaterra supuso un escándalo tremendo saber que empresas como Starbucks no estaban tributando en ese país. ¿Y qué hizo Starbucks? Sentir su imagen afectada precisamente porque los ciudadanos estaban escandalizados porque no pagaban impuestos, y entonces llevó su sede europea a Inglaterra para pagar esos impuestos. No siempre las grandes empresas se van, porque hay empresas responsables que quieren pagar. Y un ejemplo con la voluntad política. ¿Por qué pasa que solamente el 20% de la plantilla de inspectores fiscales en nuestro país es la encargada de las grandes fortunas, que son responsables del 70% de la evasión fiscal? Eso se trata de mover las fichas que tenemos, ni siquiera de incrementarlo. Alberto, y luego... No, es que el fraude fiscal, es que de verdad, no os creéis, las estadísticas que se están dando, ¿no? Yo le tengo todo el afecto a Gesta, pero no son así. Es decir, no es verdad que el 70%... Mira, los más controlados, y de ahí están sacando, este gobierno ha sacado, creo recordar que son como 20.000 millones de euros, ¿no? Y ha sido no persiguiendo al fontanero, no persiguiendo al profesor, al dentista, ha sido persiguiendo lo que es el gran fraude, ¿no? Donde más que el empresario robe, que no es verdad, pero, Paco, lo que hace utiliza tácticas de elusión fiscal. Seguimos 7 puntos por debajo de la media europea. Alberto Garzón. Según Eurostat, 7 puntos. Estoy de acuerdo. Estaremos todos de acuerdo en que la mayor medida de política social es la creación de empleo. Vamos a hablar posteriormente de la medida que enseguida hablaremos de las ofertas dentro del abanico de propuestas que acabamos de ver descritas, proporcionadas por Podemos, pues encontramos muchas de las medidas que se han debatido históricamente ya en el seno de la Unión Europea. La mayoría de ellas, por decir una cuestión, han sido ya propuestas históricamente por Izquierda Unida. Las 35 horas, recordemos a Julio Anguita en el Congreso y recordemos la experiencia histórica. Otras, yo no estoy de acuerdo. El cheque bebé, que se le proporciona a toda la familia con independencia de su renta, me parece una medida regresiva. Se le da lo mismo a la hija de Ana Patricia Botín que a la hija de un trabajador humilde. Y sobre el fraude fiscal, yo, Paco, hablo en
en el Congreso, tenemos que debatir con Montoro y hemos tenido este debate en muchas ocasiones. Desgraciadamente no se hace todo lo que se tiene que hacer. De hecho, este es el gobierno que ha hecho la amnistía fiscal, que ha perdonado y ha sido un perdón a los defraudadores fiscales. Por lo tanto, en el lado de los ingresos, el gobierno ha sido bastante deficiente. Eduardo, por no hablar de lo que ha sido la lista Falciani y lo que ha sido las rebajas fiscales, especialmente a los que tienen renta más altas. Al revés. El cheque bebé que propone Podemos, que como bien ha dicho Alberto Garzón, se le va a dar tanto al nieto de Amancio Ortega, como una persona que no tiene, una familia que no tiene recursos, pues ya se experimentó en la época de Zapatero y lo tuvieron que quitar porque arruinaba las arcas públicas. El cheque bebé está muy bien, pero para gente que lo necesite. Vosotros no discrimináis, es decir, los ricos, los más ricos, el impuesto a las grandes fortunas es darle el cheque bebé al nieto de Amancio Ortega, pregunto yo. Segunda cuestión, las ayudas a las familias monoparentales lo acaba de aprobar el Gobierno de España y lo va a hacer, o sea que muy originales no sois. Luego, si lo que vais a hacer es como ha ocurrido en Grecia con vuestro partido hermano Syriza, que dijo, vamos a parar las privatizaciones, adelante con las privatizaciones. Le dice la señora Merkel, reforma laboral. Sí, buena, hacen la reforma laboral. Vamos a subir el salario mínimo lo dejan como está, porque hay que decirle sí, buena a la señora Merkel. Hombre, y cuando habláis de la evasión fiscal, la de Monedero, que ha trincado a los ciudadanos de este país, a la dependencia, a los hospitales y a la sanidad, 200.000 euros que son los que ha defraudado. Irene. Por eso ha tenido que hacer una declaración complementaria, aparte de llevarse la pasta de Venezuela por nada, por un paquete de folios en blanco. Has dicho bastantes cosas interesantes, voy a referirme a una en particular, que es lo que decís del cheque bebé. Hemos escuchado a las organizaciones y a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con infancia y el tema es que la prestación a los niños y a las niñas es un derecho de los niños y de las niñas, por eso se da a todos y a todas por igual. ¿Cómo se solventa? Porque no es un derecho de las familias. Déjame terminar. El nieto de Amancio Ortega no es igual. Hay que dejarle acabar. En recursos Eduardo. que el nieto de un señor cualquiera. No es Acaba igual. Irene, por favor. No todas y Eduardo, todos son espera. iguales. Acaba Irene a la vuelta de publicidad. Volvemos enseguida dentro de unos minutos. Hablaremos también del caso Rejón. Ahora mismo.